tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a este resumen semanal de Senado Noticias, donde revisamos las principales informaciones del trabajo legislativo que han marcado estos días. Viernes 17 de enero. Vamos a revisar informaciones. Comenzamos de inmediato con lo que ha sido la aprobación de la idea de legislar la reforma de paridad de género para la constituyente. Las Comisiones Unidas de Constitución y la Especial de la Mujer y Igualdad de Género respaldaron la idea de legislar de este proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar a su vez la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que conforme para la creación de una nueva constitución. Si bien todos los legisladores se mostraron a favor de la iniciativa en segundo trámite, quedaron manifestados algunas visiones diferentes y preocupaciones sobre la fórmula concreta que va a permitir materializar que tanto independientes como hombres y mujeres puedan formar parte en forma equitativa del órgano constituyente. La iniciativa será revisada el próximo lunes por la Sala del Senado, en tanto la discusión en particular quedó programada para el próximo martes. Pasemos a escuchar reacciones. Creo que es un hecho muy relevante porque ya no está en discusión si el órgano constituyente tiene que tener o no paridad. La pregunta es cuál es la fórmula para lograr esa paridad. Así que es muy importante, hubo 9 votos a favor y una sola abstención, en consecuencia creo que fue muy relevante. Ahora lo que viene es que el día lunes la Sala del Senado va a discutir en general este proyecto. Terminada esa discusión, salió un plazo de indicación y el día martes ya estaríamos discutiendo en particular y esperamos ojalá tratar de despachar el proyecto antes de la próxima semana. En cuanto a la paridad, vamos a presentar nuestra fórmula, que es una fórmula que existe en muchos países del mundo, que tiene un contexto internacional muy favorable, a diferencia de la fórmula de la Cámara de Diputados. Mira, aquí lo importante es que hemos logrado un objetivo político fundamental, y es que el órgano constituyente tiene que tener igualdad de hombres y mujeres. Eso es la paridad de género. Y que los independientes tienen derecho a participar en iguales condiciones. Esa es la idea matriz que aprobamos en esta votación en general. Después, esta idea central tiene que tener una bajada, tiene que tener una arquitectura jurídica de qué sistema electoral nos va a permitir conseguir este objetivo de la paridad y de los independientes. Y eso es lo que será en la discusión particular. Y aquí lo que se ha hecho es dilatar o permitir a algunos sectores que digan, mire, nosotros estamos a favor de la paridad, votamos en general, pero yo le quiero decir a la ciudadanía y particularmente a las mujeres que eso no sirve a los propósitos de garantizar una democracia con una participación equilibrada de hombres y mujeres, si tras la votación en general esos mismos sectores van a colocar barreras o van a hacer inviable la participación de mujeres. Y en otras informaciones, la Comisión de Trabajo aprobó el proyecto sobre ingreso mínimo mensual. Luego de un debate que no estuvo exento de discrepancias entre los propios senadores y el Ejecutivo, esta instancia legislativa decidió iniciar el debate del proyecto que crea un subsidio para el salario mínimo garantizado. El debate estuvo dado en un principio porque el Ejecutivo aún no promulga el proyecto interpretativo de los asistentes de la educación y que por los plazos podría dejar a muchos trabajadores sin sus vacaciones. Superado este impasse en el que el Ejecutivo esgrimió que aún tiene tiempo para promulgar la moción, se avanzó en el proyecto que crea este subsidio para el salario mínimo. También hubo observaciones sobre este mecanismo. La crítica se centró en que no se toca el problema de fondo sobre las bajas remuneraciones, lo que derivó en que se va a modificar el título del proyecto. La Comisión de Trabajo adoptó un cronograma para poder realizar audiencias y comenzar así a avanzar en el debate. También pasamos a escuchar reacciones sobre la Comisión de Trabajo. Diferir un mes y pasar febrero significa diferir también el pago a sus trabajadores, aun cuando fuera el proyecto exactamente igual o con los incorporados que sea. Aquí los plazos de pago del subsidio son determinantes para que la gente aumente, ¿no?, el 20 o 25% su renta. Entonces un mes para un trabajador puede ser mucho tiempo si nos demoramos. Entonces ojalá podamos sesionar ahora y todas las veces que sea posible para respetar formalmente la discusión inmediata, pero además en el fondo para poder resolver esto y determinar las fechas de pago lo antes posible. Entonces, si el apremio, el apuro es que saquemos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, recién podríamos estar, porque aunque se dicte un reglamento, el reglamento no puede formular pago a algo que no existe, ya que no estaría publicada la ley. Entonces, quiero ver de qué manera esto se concilia con las urgencias que nos han puesto para la tramitación. ¿Estaría el gobierno en condiciones de hacer eso? Sí. De decir, ojo, mire lo que estoy diciendo.
Entrará en vigencia a contar del primer día del mes siguiente a la fecha de su publicación. ¿Alcanzan? Son 30 días. Pero si publica el 31 de enero, de febrero. No, febrero es muy difícil. No, yo calcularía eso, me pregunto porque esto requiere... Entonces, digamos, postulación en 30 base. días de la fecha de su publicación. 30, lo más razonable es 30 días a la fecha de su publicación. Lo que el gobierno debería hacer si quiere colaborar con los problemas que vive nuestro país es adelantar la conversación sobre remuneraciones y no plantear este proyecto que es un instrumento de protección social. El mismo ministro que está a cargo del proyecto accedió que se puede iniciar con el cambio del nombre de este instrumento para que no confundamos lo que es. Y esta semana estuvo marcado por las novedades en torno al proyecto sobre la reelección de las autoridades de nuestro país. La Comisión de Constitución aprobó en particular este proyecto de reforma constitucional que limita la reelección de parlamentarios y otras autoridades, alcaldes, concejales. La instancia aprobó por unanimidad esta iniciativa que contempla una reelección para senadores, 2 para diputados, alcaldes y concejales con efecto retroactivo. Sobre el proceso de elección municipal, la Comisión acordó que los alcaldes y los concejales, como el proceso electoral 2020 ya partió, se permitirá a los que llevan 3 periodos participar por última vez. Son las modificaciones que se hicieron excepcionales a este proyecto de ley. También pasemos a revisar algunas declaraciones en torno al avance legislativo de esta iniciativa. Este es un triunfo de la calle. Cuando uno mira las encuestas, en los primeros lugares siempre está el límite a la reelección de los parlamentarios. Hoy día nosotros en la Comisión de Constitución hemos aprobado el límite a la reelección de todos los parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Y en el caso de las autoridades que actualmente estamos en los cargos, además con efecto retroactivo. Esto va a significar que se van a contar todos los periodos para atrás, de senadores, de diputados, de alcaldes, de concejales, de consejeros regionales, porque la idea es la renovación de la política, queremos que se oxigene la política. Se ha aplicado un criterio adecuado de retroactividad a la ley, salvo para los alcaldes y concejales. La razón, porque ya el proceso electoral para los alcaldes y concejales partió el 25 de octubre pasado. Por lo tanto, no genera un problema de desigualdad ante la ley que se le empiecen a cambiar las reglas del juego en mitad del proceso electoral. Así que creemos que ha quedado un proyecto de límite de las elecciones adecuado. Y en proyectos que pasaron por la sala de sesiones destacamos la iniciativa que regula el matrimonio igualitario en nuestro país. Por 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención, la sala aprobó la idea de legislar sobre este proyecto de ley que se encuentra en primer trámite y que regula en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Ahora la iniciativa debe discutirse en particular, para lo cual se abrirá un plazo de presentación de indicaciones. El proyecto ingresado en 2017 busca terminar con la discriminación estructural que sufren las familias formadas por parejas homosexuales. El mensaje reconoce que la normativa actual que regula el matrimonio civil ignora que esa unión pueda darse entre diversas personas y condena a las personas homosexuales a un trato desigual, donde el Estado le señala que ese amor y ese compromiso no son iguales al de las parejas heterosexuales. También pasemos a revisar reacciones de la sala respecto a este proyecto. Y con esto Chile se pone a la altura de los países desarrollados que han entendido que no puede haber sectores discriminados en la sociedad chilena en este caso. Esto sin duda va a tomar más tiempo porque tendría que continuar con una votación en particular. Las sociedades tienen que asumir sus realidades. Durante muchos años en Chile se discriminaron a los hijos nacidos fuera del matrimonio, los llamados hijos ilegítimos o los guachos que se llamaban. Hoy eso no es una realidad y si alguien se planteara volver al pasado diría es un escándalo. Pues bien, en el tema del matrimonio igualitario llegó el minuto. La verdad es que cuando miremos en 20 años más hacia atrás y digamos que recién en el año 2020 dejamos de discriminar a una persona por su orientación sexual, nos vamos a pegar en la cabeza. Y cumplir un compromiso, no solo con las distintas organizaciones que han estado permanentemente y que nos acompañan, sino también con la sociedad y como Estado de Chile, de poder legislar y tener una institución como el matrimonio igualitario. El matrimonio solo fuera, como dice el mensaje de este proyecto, solo fuera para regular el amor, ¿por qué? ¿Por qué un país, por qué una ley, por qué un Estado tendría que regular las relaciones amorosas entre las personas? Cosa distinta es el matrimonio, ¿no es cierto?, que forma un tipo de familia, reconocemos que hay otro, pero ¿cuál es la finalidad y la diferencia?
su fin primario, que es la procreación. Esto es un día histórico para nuestro país, comienza a paso firme a legislarse el matrimonio igualitario, vamos a dejar de tener instituciones para ciudadanos de primera y de segunda categoría. Revisamos actualidad legislativa porque hay dudas respecto a la franja constituyente y también lo que ha sucedido con la PCU y su normal desarrollo en el marco del estallido social. Esto y más en el siguiente bloque. Luego que el Consejo Nacional de Televisión rechazara la integración de las organizaciones civiles dentro de la franja electoral por el plebiscito constitucional, los senadores Rincón, Lagos, Weber, Insulza, Quinteros, Quintana, Prevoste, Pizarro y Órdenes oficiaron a la entidad respecto a su decisión. En el oficio se llama a realizar las acciones tendientes a modificar este acuerdo e incorporar a las organizaciones dentro de la franja electoral. El CNTV ha indicado que aún evalúa el proceso y desde el oficialismo recalcan la complejidad de definir quiénes serán las voces elegidas para expresarse. No comparto la lectura que ha hecho el Consejo Nacional de Televisión. Creo que pensar que un proceso constituyente se enfrenta solo con los partidos políticos no hace una lectura, en mi opinión, adecuada del rol que ha cumplido la ciudadanía en estas transformaciones. Creemos que lo peor que puede pasar frente a una sociedad que duda de la política, que sea la política la que no se juegue porque ellos estén presentes. Y por lo tanto estamos hoy día haciendo esta presentación formal al Consejo Nacional de Televisión. Sí, es un tema súper complejo porque nosotros, ¿dónde cortas? Es decir, ¿cuáles son las organizaciones? Porque hay muchas organizaciones civiles y no alcanzarían todas en una franja de 7 minutos, ya sea dependiendo de la posición que asuman. Entonces, ¿dónde cortas? ¿A quiénes dejas fuera? ¿Con qué criterio? Entonces yo creo que, desconozco, pero probablemente esa fue la decisión que hizo dejarla fuera. 2 recursos judiciales podrían extender más allá de lo previsto los procesos relativos a la PSU. Esto porque luego de la suspensión a nivel nacional de la prueba de Historia y Ciencias Sociales por parte del Consejo de Rectores, estudiantes interpusieron recursos de protección alegando arbitrariedad al no poder rendirla con normalidad. La Corte de Apelaciones de Concepción ya acogió un libelo y en Valdivia y Santiago se tramitan recursos similares. Entre los senadores de la Comisión de Educación hay especial preocupación por la generalidad del problema, aún en desarrollo, y lo importante de la PSU de Historia y su incidencia en el resultado de la trascendental medición. Yo creo que acá hay 2 temas, uno más de fondo y de largo plazo que tiene que ver con superar la lógica de la PSU, ¿no? Yo creo que, o bajar su ponderación, y por otro lado cómo garantiza el derecho a los estudiantes que este año se han visto perjudicados y por eso están también presentando recursos de protección, denuncias, etcétera, que hay que resolver y hay que dar una respuesta en el corto plazo. Esos 2 temas están en desarrollo porque hay voluntad, diría yo, de muchas autoridades, rectores, de hacer un cambio y de que esta sea ojalá la última PSU o al menos en los marcos en los que está, pero para los estudiantes que hoy se vieron perjudicados este año hay que dar una respuesta también. La situación respecto a estudiantes en específico que no la hayan podido rendir en una situación de normalidad, va a haber que revisarla en cada uno de los casos porque evidentemente que hay estudiantes que sufrieron una situación de amedrentamiento, hay estudiantes que sufrieron una situación de ruido, de interrupción y por lo tanto hay que revisar cada uno de los casos y aquí nuevamente poner sobre la mesa lo lamentable que es. Una nueva jornada en el marco de los diálogos constitucionales tuvo lugar en el Salón de los Presidentes en el Senado en Santiago en torno a la Convención Constitucional para un Nuevo Chile. La cita en particular analizó los desafíos de un Estado plurinacional y la representatividad de los pueblos indígenas en la nueva Constitución, algo sobre lo cual precisamente se legisla este mes en la comisión respectiva del Senado. Hacerse cargo del debate que hay, ¿eh? No solo de la opción sí o apruebo o desapruebo, sino que especialmente el debate de fondo. Aquí se abre una posibilidad de repensar el país, de recrear el país y de hacerlo dialogando entre diferentes sectores, porque eso es la metodología que se ha definido. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de contribuir a que haya más agua en el río de este debate, que suba el agua, porque eso es lo que permite que haya una mejor deliberación más profunda, más rica y que haya mejores soluciones. El remate de 15 cauces naturales en el Ñuble por parte de la Dirección General de Aguas ha generado conmoción entre diversas organizaciones ciudadanas, ecologistas y autoridades, en gran parte debido a que con el proceso se temen futuros proyectos de termoeléctricas que afecten el entorno natural de los valles. Me parece que aquí faltó una información adecuada para tranquilizar a la gente de que aquí no se está entregando ríos, no se están entregando cauces, no están entregando, sino que eran derechos que ya habían sido otorgados, que como no se usan se pagan multas y si la persona no paga multa hay que rematar.
pero no hay oferentes, y a mí me llama la atención que la Dirección General de Agua también lo haya hecho con procesos, porque estuve estudiando los procesos, llevan 4, 5, 6 años atrás, y por lo tanto recién ahora hacerlo no me pareció un momento de oportunidad. Yo he planteado, el agua de Ñuble no se toca, no es aceptable que en una región donde no hay agua suficiente para el consumo humano, para el riego de pequeños predios agrícolas, se estén rematando derechos de agua. Aquí lo que debiera ocurrir es que la autoridad del gobierno regional, que conoce muy bien los temas de agua porque estuvo metido muchos años en eso, tomara la decisión de que esos derechos se socializaran, es decir, se distribuyeran en aquellos pequeños agricultores o sectores que hoy día no tienen agua para consumo. A mí no me parece que el mercado tenga que estar imperando en esta materia. Aquí lo que se requiere es entender la función social del agua para nuestra región de Ñuble. Algunos de los cauces que serán transados tienen rango de reserva de la biosfera por parte de la UNESCO y pese al compromiso para su preservación, su uso contempla esta situación. Por ello, entidades sociales piden declarar desierto el remate justo en una semana donde los senadores de la Comisión de Agricultura rechazaron la propuesta del Ejecutivo para regular los remates dentro de la reforma al Código de Aguas. Seguimos avanzando en otras noticias. Revisamos ahora la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que ha avanzado en varios proyectos de ley. Pese a restar puntos clave por definir, la Comisión de Transportes vive vías determinantes para respaldar la ley de aplicaciones móviles, también conocida como la ley Uber. Es por eso que concretará 2 sesiones semanales antes del receso legislativo de febrero para darle curso al proyecto donde, tal como se ha ocurrido en otras iniciativas, el Ejecutivo debe hacer llegar una propuesta para zanjar los pendientes sobre lo que no hay acuerdo. Igualmente, la instancia discutió aspectos de la ley miscelánea de tránsito y la moción sobre el Sistema Nacional de Transporte de Carga por Carretera y su registro. Los senadores recibieron a gremios del sector con opiniones dispares sobre el futuro de esta iniciativa. También pasamos a revisar declaraciones. No queremos, reitero, ninguna situación particular especial. Solamente estamos pidiendo que se legalice y se normalice para desarrollar nuestra actividad trascendente, noble, estratégica, pero con un marco regulatorio acorde a los tiempos modernos. El pequeño camionero va y se compra un camión de 1 millón de kilómetros, de 800.000 kilómetros, que usó el Jorquera, y ese camión sale a la esquina, va a quedar en pana. Nosotros necesitamos que los viejos pasen a tener camiones nuevos para poder competir y en forma asociativa, con asociaciones gremiales, cooperativas, podemos competir en el mercado. Es circunscribir la temática de este proyecto a la necesidad de generar registro, que es lo que nos está pidiendo la OCDE, y para ello este proyecto es iniciar la discusión, simplemente porque claramente debe estar en las indicaciones del Ejecutivo, transcrito, el diálogo que ha tenido justamente el gobierno con las asociaciones, pero esta era la única manera de iniciar la discusión en serio y en el Parlamento. Y en una visita protocolar, el presidente del Senado de la República y también legisladores recibieron a la presidenta de Estonia para profundizar en temas sobre ciberseguridad. Esto y más lo revisamos en el siguiente informe. Apenas pisó tierras nacionales se fue a La Moneda y su segundo destino fue el ex Congreso en Santiago. La visita ilustre de la presidenta de Estonia fue atendida por el Senado y en no más de 45 minutos mantuvo un diálogo con parlamentarios. El país báltico goza de buenas referencias en materia de ciberseguridad, por lo que la cita fue oportuna para esbozar parte de su experiencia y compartirla con un Chile que se abre camino a la vanguardia. Su visita coincide además con el término del Congreso del Futuro, que es que tuvo varias jornadas también dedicadas a esta materia. Por tanto, recibir en nuestro país en visita oficial a la presidenta de Estonia en el Senado de la República constituye un hecho de especial importancia, dado que es también un referente en muchas otras materias. Fue en 2007 un hecho que marcó un antes y un después en la historia de la pequeña nación europea. En medio de una disputa por la estatua del soldado de bronce, símbolo soviético de la Segunda Guerra Mundial, Estonia fue la primera gran víctima del ciberataque. El incidente obligó al gobierno a hacer esfuerzos y una década después, Estonia se convirtió en el primer estado digital y en expertos mundiales en ciberdefensa. Creo que su país es una frontera digital y podemos hacer grandes cosas juntos en beneficio de la humanidad y también hacer cosas online. Y si pensamos en el cambio climático, este también es un elemento importante.
Chile y Estonia han generado lazos más estrechos en los últimos años. En 2018 y 2019, mandatarios de ambas naciones sostuvieron reuniones bilaterales en las Asambleas Generales de la ONU en Nueva York. El interés nacional por ser un polo de la ciberseguridad en el Pacífico Sur ha impulsado estos encuentros, con la ciudad de Valparaíso vista por los parlamentarios como sede principal para la transformación digital. Pese a que estamos muy lejanos en distancia, estamos apenas unos milisegundos en el ciberespacio. Nos une esa pasión por los gobiernos digitales, gobiernos que tienen que tener la capacidad de dar servicios a toda la ciudadanía. Una sociedad digital tiene que ser segura y por eso el otro elemento común que tenemos con Estonia es la vocación por la ciberseguridad. Los países bálticos llamados no son países con los que hayamos tenido una gran relación, pero sí la hemos tenido en distintos tiempos. Y creo que son países que han mostrado mucho una gran capacidad de adaptación al cambio, de resistencia, digamos, de buscar la modernidad en todas partes. Previo a la firma del libro de visitas ilustres del Congreso Nacional, la máxima autoridad de Estonia estuvo en La Moneda. Allí selló un acuerdo de colaboración entre gobiernos en ciberseguridad y ciberespacio, esfuerzos que permitirán a Chile integrarse al mundo en tiempos de era digital. Nos comenzamos a despedir. Recuerde revivir todas las noticias que han marcado esta semana en el trabajo legislativo en nuestras redes sociales que usted ya ve en pantalla, sobre todo nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde puede revivir tanto comisiones como la sala de sesiones. Que tenga un gran fin de semana.